Esto es el programa Análisis. Gracias por su compañía y preferencia. Este día estaremos hablando de diversos temas. Iniciamos con un tema que se ha vuelto ya parte de un comentario constante los fines de semana, y es que por segunda ocasión aquí en Tepatitlán participaron en la caravana de protesta en contra del gobierno federal, pidiendo varios temas, entre ellos que se apoye más a las personas. Así es que aquí en Tepatitlán, de nueva cuenta, se unieron personas que fueron citados por Frena para recorrer calles de Tepatitlán buscando ser escuchados. ¿Ve usted qué ocurrió? De nueva cuenta se realizó caravana de automovilistas para unirse a la convocatoria hecha por el Frente Nacional Ciudadano o Frente Nacional Anti-AMLO Frena. Fue en 193 ciudades de México, donde se registraron para participar en esta caravana. En Tepatitlán se reunieron a un costado del núcleo de feria para estar organizándose e iniciar con el recorrido por varias calles de Tepatitlán. Fue alrededor de las 11 de la mañana que iniciaron con el recorrido por el Boulevard Anacleto González Flores para seguir hasta la zona final de la parte urbana de la ciudad, llegar a la zona de las colonias y después irse al centro de la ciudad. Está haciendo el trabajo de alguien del ayuntamiento que debe estar ahorita tomando el de control, pero bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo ya. Como le digo, falta aquí que la autoridad municipal estuviera controlando el tráfico para que pasaran más automovilistas, y ya va a empezar la molestia de quienes van a estar aquí, de quienes van a estar molestos por todo esto. Así que están más vehículos pasando por el boulevard. Eso, como le digo, falta aquí de repente el tránsito para estar guiando a los conductores y esperar a que se unan más allá. Un rato más estaremos en el centro de la ciudad, transmitiendo también para ver lo que está ocurriendo. Y siguen la esperación de los conductores, otros más. Bueno, ahí está. Esto es lo que pasó aquí en el crucero del Boulevard Anacleto González Flores y el circuito interior o Juan Pablo II, donde debido a que las autoridades se fueron hacia allá, no hay nadie que tome el control, y uno de los mismos de Frena, de esta asociación que estaba manifestando, tuvieron que venir a tomar en sus manos la situación para dar a conocer, para que puedan pasar los autores de esta gran caravana que viene desde casi el Boulevard Acatí hasta acá, vean. Esta caravana fue diferente. Se notó que hubo menos vigilancia por parte de las autoridades. No se cuidaron las esquinas y en esta ocasión el tráfico de la ciudad hizo que se dividiera la caravana. Primero llegaron al centro de la ciudad varios vehículos. Después de 5 minutos llegó el segundo bloque de conductores en sus automóviles, los cuales participaban en esta caravana convocados por Frena, quienes con 15 días de diferencia se manifestaron de nueva cuenta en Tepatitlán, como lo hicieron en varias ciudades de México. La situación es que ya fue la segunda marcha aquí, o caravana, aquí en Tepatitlán, y ahora ya están citando dentro de 15 días a una cuarta marcha nacional o caravana nacional, y aquí en Tepatitlán esperan también que la gente siga uniéndose a este grupo. En Lagos de Moreno se incrementó la cantidad de participantes, aquí se mantuvo similar a hace ya 15 días. Veremos si logran alguna petición de lo que tienen, que sea algo para que ellos puedan ya, bueno, pues lograr su cometido, ser escuchados. Y también le comento, ha habido muchos temas manejados relacionados con el COVID, que bueno, la gente se cree de cualquier audio, de cualquier video que mandan las personas. Ahora fue los termómetros. El termómetro que utilizan, ese de pistola, pues dice que mata neuronas, y lo más relevante es que gente que usa drogas dice que un termómetro le mata neuronas y las drogas no, sobre todo drogas de esas que son industriales, como el éxtasis, pero bueno, son ideas que agarra la gente. Vea usted
lo que explica el doctor Hugo López-Gatell acerca del uso de termómetros. Sobre los termómetros, no quisiera dar la impresión de que soy enemigo de los termómetros, porque cuando he dado una explicación técnica sobre las limitaciones de los cubrebocas, se me identificó como el enemigo de los cubrebocas. Cuando he dado en innumerables ocasiones una explicación técnica sobre la limitación de las pruebas rápidas, se me ha identificado como el enemigo de las pruebas. Y ahora voy a dar un comentario sobre las limitaciones del monitoreo de temperatura y no debe interpretarse como que soy enemigo de los termómetros. Primero, sobre esta preocupante idea de que los termómetros que se ponen sobre la cabeza, se proyectan sobre la cabeza, pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo, no solamente en México, sino en el mundo. Digamos, en México COFEPRIS hace las verificaciones sanitarias correspondientes y no hay evidencia alguna que sugiera que dañan a las neuronas. Por ejemplo, otros aparatos electrónicos como los teléfonos móviles ha sido motivo de investigación científica y epidemiológica desde hace mucho tiempo de si causan o no cáncer cerebral, por ejemplo. Entonces, no es el caso ni con estos ni con los termómetros. ¿Cómo funcionan los termómetros? Es una evaluación a través de luz. No soy un experto en esta parte técnica, podemos invitar a nuestros colegas del Centro Nacional de Metrología y Normalización, donde hay ingenieros y ingenieras muy competentes y que nos lo expliquen, pero básicamente estos aparatos de termometría emiten una señal de luz infrarroja o el espectro infrarrojo de la radiación electromagnética y tienen un sensor que detecta los cambios de coloración, se puede decir, aunque es en el espectro no visible, que produce la piel cuando está a distintas temperaturas. Y las distintas temperaturas llevan a que los vasos sanguíneos, la circulación sanguínea en la piel, tenga mayor o menor dilatación de los vasos sanguíneos. En fin, es muy complejo, pero en resumen, no causan ningún daño, son inocuos y se pueden usar. Ahora, limitaciones que ofrece la termometría a distancia, como se conoce con estos aparatos. Una importante es que se descalibran los aparatos. Esto nos lo advirtió precisamente el Centro Nacional de Metrología y Normalización de México, que tienen una gran propensión a descalibrarse y dar una señal que al cabo de algunas semanas de uso no necesariamente refleja una señal válida o adecuada. Segundo es que la técnica de uso puede ser muy susceptible a la calidad de la lectura. Y ahora que a todos nos han hecho estas mediciones por doquier, 3 o 5 o 7 veces al día, nos podemos dar cuenta de que pasamos por un puesto de revisión y tenemos 36.4 y en el siguiente puesto de revisión tenemos 37.2 y en el siguiente tenemos 35.3. Entonces, ciertamente son muy susceptibles a la calidad de la técnica, si se proyecta o no adecuadamente sobre el sitio. ¿Por qué en la cabeza? Podría ser en la piel. Es simplemente porque es digamos, en el cuerpo. Es simplemente porque es un área descubierta que además no está sujeta al incremento de temperatura que produce el estar arropados. Es por esa razón. Entonces, la limitación consiste en que conforme se utiliza como un medio para vigilar que no entre a un sitio cerrado una persona enferma, tenemos que confiar en que se detectó adecuadamente la temperatura y eso implica que la fiebre sea el síntoma que identifica a la persona enferma. Y no todo el mundo tiene fiebre en todo momento, a pesar de que pudiera tener un proceso de infección por el virus que causa el COVID. No nos angustiemos tampoco, no se preocupen de más, no sientan desazón de que hay limitaciones de otro recurso, pero tomémoslo considerando sus limitaciones. No tengamos una confianza excesiva en que a partir de la termometría vamos a tener la solución a todo. Ahí está la respuesta del doctor Hugo López-Gatell acerca del uso de termómetros. En ocasiones solamente vemos lo malo. ¿Qué tal si que te tomen temperatura con una pistola de estas te da un beneficio también cerebral?
no sabemos, puede ser también que sea para algo bueno, pero bueno, la gente sigue tomando ideas extrañas en relación con el COVID, como por ejemplo, si usted va a un templo, le toman temperatura, le dan gel y tiene que usar cubrebocas. Si a un bar o una cantina, allí usted puede entrar sin gel, sin cubrebocas y puede estar a menos de 1 metro de distancia de las personas. Allí, ¿qué pasa? En el bar la gente es inmune y en el templo la gente se contagia. Hablo de todos los templos, de todas las religiones, hablo de católicos, de testigos de Jehová, luz del mundo, evangelistas. Allí te piden todos los requisitos para entrar con distancia y todo, porque está el COVID en bares, cantinas, mercados. Allí no, allí la gente no se puede contagiar o cómo. Esas son ideas que ojalá que alguien del gobierno explicara o alguien del sector salud también explicara cómo en sitios de deporte también, por ejemplo, unidades deportivas no las abren porque puede haber contagio, pero en los bares sí. Ahí no entiendo esa parte. Ojalá que alguien me pudiera explicar cómo si a usted ejercicio de unidad deportiva a correr, se puede contagiar de COVID y en un bar que hay 50 personas juntas en menos de 1 metro, no se contagian. Eso es lo que todavía no entiendo. ¿O el dinero manda o cómo? Pero bueno, vamos al corte comercial. Regresamos. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. 98 canales más 5 megas de internet. Contrátalo ya al 78 237 36 o al 78 238 35. TV Cable Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Continuamos hablando acerca de temas relacionados con el COVID. En días pasados, el rector de la Universidad de Guadalajara dio a conocer estadísticas de cómo se ha manejado la pandemia aquí en Jalisco. Ve usted los datos que presentó. Y esto me parece muy importante. Hicimos un análisis semana por semana porque hemos visto que con el análisis diario los domingos son muy atípicos a los martes. Los sábados y domingos no hay captura de datos y eso hace parecer como que hay pocos casos, pero realmente es un tema, digamos, administrativo, burocrático. Y los lunes y martes vemos como repuntes muy altos. Entonces lo que hicimos fue consolidar por semanas para que haya de domingo a lunes una acumulación de casos y podemos hacer un análisis semana por semana. Entonces podemos ver cómo del 18 al 24 de mayo, que es cuando empezamos a romper los niveles de aislamiento del 60% en Jalisco, todavía teníamos 555 casos por semana. Eso representó en ese momento el 6% de los casos. O sea, la semana del 18 al 24 de mayo tuvimos 555 casos, el 6%. Y en defunciones acumuladas fueron 26, también significó el 6%. Pero ahí rompimos el aislamiento. Ese aislamiento que iba a generar más contagios, iba a generar más defunciones a futuro. Y vemos cómo se reflejan 15 días después. Porque si vemos ya la semana del 1 al 7 de junio, es cuando se empiezan a reflejar los casos y los fallecimientos, las defunciones del rompimiento del aislamiento del 18 de mayo. Y vemos cómo crecimos de 555 casos por semana a 1,712 y los defunciones de 26 a 98. Y nos brincamos hasta la semana anterior, del 15 al 21 de junio, como ya subimos a 2,315 casos por semana. Eso es el 26% de los casos y 126 defunciones, o sea, 27%. Pero en acumulado, para que nos demos una idea, desde marzo que empezó esta estrategia, tuvimos de marzo a mayo el 30% de los casos y de contagios y el 31% de las defunciones en todos esos meses. Si sumamos solo junio, y ese es el dato que está ahí, en junio, en solo las semanas que llevamos de junio, son 6,219 casos y 318 defunciones. O sea, en un solo mes, en 3 semanas de un mes,
Tuvimos el 70% de los contagios y el 69% de las muertes. Y podemos ver claramente cómo se reflejan porque se rompió el aislamiento del 18 al 24 de mayo. Y ese es el tamaño del crecimiento y el ritmo en el que estamos. Pasamos a la que sigue. Bueno, para clarificar todavía más esto. La primera columna, la casita azul, es los datos que presentamos desde hace meses. Si nos hubiéramos comportado con niveles de aislamiento del 60% desde el inicio de la pandemia, como lo hicimos hasta hoy, al 20 de junio, los pronósticos que habíamos dado y que fueron públicos, es que hubiéramos llegado con 5,081 casos de COVID. El panorama calibrado, que es la columna rosita, es el 30% ya del panorama calibrado con los datos actuales. Eso, si ustedes ven la tablita que presentamos hace semanas, no va a coincidir el dato del 30%, porque ya el 30% que vemos aquí es el calibrado. La casita azul, el 60% sí es las que presentamos de principio, la rosa ya es calibrado. Al calibrar la proyección matemática, nos dice que íbamos a llegar a 9,175 casos. En la realidad tuvimos 8,665. Entonces, nuevamente, la proyección matemática sigue muy cercana, una vez que ya calibramos el rompimiento del aislamiento, y eso nos da que si nos hubiéramos portado bien y hubiéramos seguido así, hubieran sido 5,081 contagios. Los casos reales, ya con los datos Radar Jalisco, que son los azules, son 8,665. O sea, tuvimos 3,584 casos que pudimos haber evitado. O sea, esos 3,584 casos son el diferencial del 60% de aislamiento al 30% de aislamiento, que es el que rompimos. Y el llamado es a regresar por lo menos a un 50% de aislamiento. Y ese será el esfuerzo de la universidad, y por eso al final les presentaremos una campaña, porque lo que queremos es seguir concientizando para regresar a por lo menos el 50% de aislamiento y dejar ese 10% que nos jugamos del 60 al 50 justo para la reactivación económica. Y la reactivación económica cabía en ese 10%, en bajar del 60 al 50, ¿no? Donde no cabe es cuando bajamos del 60 al 30. Ahí ya no dejamos margen para la reactivación económica. Conclusiones. 1. La emergencia no ha terminado. Por el contrario, estamos en un momento crítico y tenemos que actuar en consecuencia. Tan solo en los últimos 20 días se registraron el 70% de casos y el 69% de las muertes de toda la pandemia. Se calcula que la movilidad de la ciudad subió por lo menos al 70%. Debemos bajar por lo menos al 50% para controlar el ritmo de contagios. 2. Anticiparnos y discernir de manera responsable a las medidas tomadas a nivel nacional es lo que nos ha dado buenos resultados. Debemos seguir la ruta que hizo que Jalisco fuera ejemplo nacional en el manejo de la pandemia, priorizar el objetivo que es salvar vidas. 3. Desde la primera rueda de prensa fuimos claros respecto a que el éxito de la estrategia sería primero reducir contagios, lo que se llamaba achatar la curva, pero también recorrer el pico de la pandemia para ganar tiempo que nos permitiera prepararnos para hacerle frente. Ese tiempo que hemos ganado nos ha permitido hacer todas las estrategias para tener un hospital extraordinario, rehabilitar un hospital, tener una casa de aislamiento y muchísimas cosas que cualquier país hubiera querido tener ese tiempo para hacerlo. Y a veces ya siento como que ese tiempo ganado o que la pandemia se tarde en llegar a su punto ya parece como si fuera algo negativo y no podemos permitir eso. 4. La reapertura económica debe hacerse cuidando al máximo la gradualidad y los lugares cerrados de concentración masiva deben ser de los últimos en reabrirse. Pero además debemos recordar el compromiso de evaluar cada fase. Necesitamos un corte de los sectores que han reabierto, el número de pruebas que se han aplicado, contagios registrados y las medidas de prevención aplicadas para cuidar a su personal. Solo con esta evaluación puntual podemos considerar avanzar a las siguientes fases. Preocupa al rector y preocupa a doctores esta apertura ya de comercios y actividades, sobre todo porque está en incremento la cantidad de casos en Jalisco, porque en todo el mundo se está abriendo cuando llegó al pico máximo y va cayendo. Aquí en México va así la estadística hacia arriba y es lo que preocupa.
y a pesar de eso se tiene que reactivar la economía, pero con protocolos, aunque nos conoce también el gobierno que sabe que si abre alguna actividad, pues la gente se va a relajar porque no tenemos cuidado, no tenemos higiene. Eso es lo que sabe el gobierno y ya dice, si ustedes se enferman es su problema. Yo ya tengo hospitales y tengo panteones, y además depende de ustedes, así que la preocupación está allí porque están incrementándose la cantidad de casos de COVID y van en aumento. Vamos al corte comercial, regresamos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Vamos ahora a ver este tema de los negocios. En cada uno de los aspectos. Si abrimos un parque, no es para que haya una fiesta en el parque, no es para que haya más de 50 personas reunidas unas con otras físicamente en cercanía. Es posiblemente para que las personas vayan a andar en bicicleta, las y los corredores vayan a correr al parque, el que quiere sentarse en una banca se sienta en una banca, para ya tener actividades al aire libre, pero si mantenemos esta conciencia de evitar que estemos próximos unos con otros, el parque puede ser también un lugar seguro, que favorece el esparcimiento, favorece desde luego la sanidad también emocional y mental. En semáforo naranja podrán estar con 50% de su ocupación general y esto le toca a cada gobierno estatal, en colaboración con los gobiernos municipales, el encontrar las distintas fórmulas para reducir la presencia de personas en los parques. Hay muchas alternativas, puede ser turnando horarios, puede ser teniendo un mecanismo de persuasión amigable, amable a la ciudadanía para que no se congreguen, para que no saturen esos espacios públicos. En los centros de provisión de alimentos, mercados, tianguis, supermercados, hemos recomendado. Esto es una actividad esencial, permaneció abierta durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia y por supuesto que sigue abierta ahora, que no pase el aforo de 50% de las personas de acuerdo con el aforo legal. En semáforo naranja puede pasar a 75 y es recomendable que solo una persona por familia pase a un tiempo para que exista equidad en el acceso de todos los clientes. Y recordamos aquí, estamos persuadidos de que existen disposiciones un poco tajantes por parte de algunos supermercados o cadenas de supermercados en donde no han logrado tener la flexibilidad de que si hay una persona, una mamá por ejemplo, que es soltera y tiene a su hija o a su hijo, que le permitan entrar al supermercado. No pasa absolutamente nada, se lo han tomado como si fuera un tema de no pueden entrar los niños, no hay ninguna razón para excluir a los niños. Y lo mismo personas que viven con discapacidad, con alguna discapacidad y requieren asistencia, naturalmente pueden requerir la asistencia de otra persona y por lo tanto requerirse que dos personas del mismo grupo familiar o de amistad estén en el espacio. Juegos de deportes profesionales, ya lo explicaba el doctor Ricardo Cortés, quien le ha dado un seguimiento estrecho a esto, no se pueden tener por el momento con público. Esto significaría una cantidad muy grande de personas en cercanía muy estrecha. Esa sí es una zona de muy alto riesgo de una gran cantidad de contagios. Pueden, sin embargo, abrir, y ya lo empezaron a hacer, a puertas cerradas. Gimnasios, hemos recomendado que permanezcan cerrados, gimnasios, centros de masaje, spas y otros sitios, por las características de uso de estos establecimientos. Es una proximidad estrecha, es también un sitio donde, por la naturaleza de la actividad física, se tiene una mecánica de la respiración acelerada,
y entonces eso puede hacer más eficiente la propagación. Y generalmente son espacios cerrados. Entonces son esos 3 criterios, más el contagio que podría ocurrir, aunque no es tan eficiente, a través de las superficies inertes que pueden ser también medios de contacto. En semáforo naranja pasarían al 50%. Cines cerrados, cines y teatros cerrados. En semáforo rojo se permite una apertura al 25% de sus existencias, de sus localidades, en semáforo naranja. Y esto también hay que hacerlo de una manera ordenada, creativa. Si todos los 25% están en un mismo sitio, en filas contiguas, no se cumple el propósito. Entonces hay que separarlos desde el inicio. En centros comerciales, lo mismo, si las áreas comunes permanecen cerradas, ayuda mucho, se pueden abrir al 25% en semáforo naranja, y varias entidades federativas han hecho un esfuerzo muy claro por mantener cerradas las áreas comunes para poder permitir que los comercios mismos abran. Esto lo está haciendo Sinaloa y otros estados. Entonces, buen modelo. Iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, centros de culto cerrados también en semáforo rojo, 25% en semáforo naranja, y lo mismo, dispersas las personas para que no se aproximen unos con otros. Finalmente, espectáculos masivos, cerrados, y bares y otros sitios de esparcimiento, centros de baile, centros nocturnos, cerrados. Ahora también con un tema preocupante. El COVID no ha terminado y ahorita ya están contándose los casos de influenza estacional y todavía se cree que va a aumentar en tiempo de octubre, noviembre, más casos de COVID. Esto debido a que baja la temperatura, se incrementa la fuerza del virus del COVID-19 y se une a la influenza también que empieza en octubre, así es que estamos en riesgo grave de enfermarnos. El mayor logro lo podemos reconocer como consecuencia de la actitud positiva, del comportamiento responsable, solidario que ha tenido el pueblo de México. En pocos países se tuvo un modelo de mitigación basado en la persuasión. Hemos considerado también por eso sumamente importante todos los días dar información para que el pueblo de México sepa cómo está ocurriendo la epidemia y cuáles son las actitudes y comportamientos, acciones que pueden favorecer que se mitigue la epidemia. Y definitivamente, como lo hemos logrado, quien lo ha logrado es el pueblo de México y el reconocimiento fundamental es al pueblo de México. En el momento en que las sociedades, México, cualquiera de sus estados o el conjunto del país, o le ha ocurrido también a cualquier otro país del mundo, en el momento en que se empieza el desconfinamiento, esta situación en la que estas restricciones de movilidad se empiezan a liberar, se empiezan a reducir y las personas recuperan las actividades en el espacio público, existe el riesgo de un repunte de la epidemia. Lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, en el momento en que empezamos a salir, existe el riesgo de un repunte de la epidemia. Las epidemias no se pueden parar de un día a otro. Es completamente irreal suponer que la epidemia se puede parar de un día a otro. De hecho, es irreal pensar que se puede acelerar la extinción de la epidemia. ¿Por qué razón interesa tener una epidemia más lenta? Para que lleguemos a la posibilidad de atender a todas las personas de acuerdo a una capacidad hospitalaria que está instalada, que ya era precaria, producto de un mal y limitado desarrollo del Sistema Nacional de Salud a lo largo de los últimos 30 años y que logramos expandir en el tiempo que lo hemos mostrado todos los días. Se encuentra por parte de usted el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos constantemente y esos cuidados debemos tenerlos todo el tiempo. Debemos de aprender a hacer esas medidas para evitar en lo posible enfermarnos o contagiarnos. Están aumentando el caso de personas enfermas. Bueno, que ya el gobierno dice que tiene hospitales y panteones listos, usted mejor no le cumple el gusto al gobierno de enfermarse para terminar internado en un hospital o lamentablemente terminar uno muriendo y en un panteón. Le agradecemos por su...